Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto verlos nuevamente. Estamos con Juan Luis Carrellán en nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Juan Luis Carrellán es historiador, también es amigo y ha publicado numerosos libros sobre Chile. Él se desempeña actualmente en la Universidad de Córdoba, en España, pero se ha dedicado durante muchos años a estudiar la primera mitad del siglo XIX chileno en temas tan interesantes como el salitre, la recepción en Chile de la Guerra Civil Española, y hoy lo hemos invitado por una obra colectiva que él dirigió y a la que me convidó a participar, Tiempos convulsos, Chile en el periodo entre guerras 1920-1940. Y aprovechando un viaje de investigación a Chile, le hemos pedido entrevistarlo por esta obra. Juan Luis, en que participan como autores o coautores tú mismo, Franklin Coletti, Joaquín Fermandoa, Enrique Fernández, Cristian Garay, Pablo Rubio, Alejandro San Francisco, Edna Ulloa y Hernán Venegas, personas de distintas generaciones, distintas casas de estudio. Pero antes de entrar al tema del libro, te quiero preguntar, ¿cómo estás tú? Pues un poco aterrizando aquí a Chile. Llegué ayer y me estoy un poco aclimatando a los horarios. Hoy me he levantado a las 5 de la mañana y bueno, un poco cogiendo el ritmo chileno, ¿no? En todos los sentidos. Está muy bien, pues, Juan Luis. ¿Cómo surgió la idea de este libro, que es un libro, por una parte, colectivo y que, por otro lado, cubre una época muy relevante, no solo en la historia de Chile, sino también del mundo? Claro, la idea era, pues, de alguna manera, celebrar, ¿no? O, por decirlo, ¿no? El centenario precisamente, ¿no? del momento en que vivimos, ¿no? Estos años 20 que estamos comenzando y también la próxima década, ¿no? El año 30. Entonces la idea era un poco hacer balance, ¿no? De lo que los historiadores han estado, pues, investigando, ¿no? Sobre distintos temas. Es verdad que el libro en principio trata temas clásicos, ¿no? De que la historiografía, ¿no? Ha estado, pues, señalando. Pero la idea era, pues, eso, compilar una serie de estudios que muchas veces pues los ubicamos sueltos, ¿no? Y la idea era, pues, compilar en un libro, pues, todos esos estudios, ¿no? Que andan sueltos, y se lo encargamos, pues, a historiadores que nosotros consideramos, pues, destacados, ¿no? Que pudieran hacer esta compilación, ¿no? Y este balance. ¿Cómo se organiza un libro colectivo como este? Cuando tú piensas si vamos a cubrir el periodo entre guerras en Chile, ¿cómo piensas en los temas, en los autores? Pues es un poco difícil, y más también, como tú señalabas, ¿no? Un libro como este, donde hay historiadores, ¿no? Pues muy diversos, de diferentes casas de estudio, ¿no? Pero yo creo que eso enriquece, ¿no? Porque es difícil también unirlo, ¿no? Y bueno, eso yo creo que de alguna manera también ha sido, pues, un hándicap, y de alguna manera, pues, me ha gustado liderar eso, ¿no? Porque eso se ve aquí diferentes, pues, tendencias historiográficas, escuelas que, pues, se plasman, ¿no? En este libro, y un poco, pues, yo creo que el secreto de todo esto es un poco tener paciencia, ¿no? Para poder, pues, eso, contactar con todos, ¿no? Que acepten y que entreguen también, pues, su trabajo, ¿no? Puntualmente, ¿no? Una de las características que ocurre en Chile en esa época es que los resultados, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial se expanden por el mundo. Joaquín Fermandoa en su artículo dice, es evidente que tienen mayores consecuencias en Europa.
pero también llegan a América Latina y a Chile. ¿Cómo ves tú ese proceso? Yo creo que las guerras, en particular las mundiales, impactan, ¿no? Yo creo que en todo el mundo. Y de alguna manera es verdad que los escenarios bélicos pues, se han desarrollado, sobre todo la Primera Guerra Mundial, en Europa, ¿no? Y áreas próximas, como puede ser pues, el Mediterráneo, ¿no? El norte de África o también lo que hoy es Turquía, pero también, por ejemplo, en Chile se dieron batallas navales, ¿no? Aquí frente a la costa de Coronel, ¿no? Entonces, otras partes del mundo no están exentos también de conflictos, ¿no? De las batallas bélicas, aunque los protagonistas, pues en este caso sean europeos, pero luego también impactan, ¿no? También en las sociedades, porque las sociedades también se dividen, aunque no se desarrollan los acontecimientos bélicos, pero en el caso de la chilena, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda, o también la Guerra Civil Española, se dividen, ¿no? Entre los bandos, hay simpatía por un montón de... Aunque el país se mantuviera neutral. Claro, en estos casos Chile siempre se mantiene neutral, pero siempre pues la sociedad... Por las comunidades. También, pero aun los chilenos nacionales también tienen su simpatía hacia un bando u otro en función pues de su educación, su ascendencia o distintos parámetros, ¿no? Las consecuencias son de diverso tipo. Aquí hay un artículo de Hernán Venegas, La larga transición chilena, crisis económica y cambio político. El impacto de la Primera Guerra Mundial es indudable en el fin del ciclo del salitre o de la era del salitre, la invención del salitre sintético en Alemania. ¿Cómo se aprecia ese proceso? Es verdad que con el impacto, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, como tú señalabas, ¿no? La fabricación de salitre, en este caso sintético, pues hace que las exportaciones de salitre de Chile, ¿no?, pues bajan considerablemente. Pero de todas maneras sigue siendo también un producto, ¿no?, de exportación durante largo tiempo. Y por ejemplo, el caso que yo más conozco, que el español, sigue entrando salitre chileno, tanto la década de los 20 y la década de los 30. Había proyectos precisamente de instalarse fábricas de salitre sintético en España, y parece pues que, no sé si la propaganda chilena era bastante efectiva, no se consiguieron instalar. Y en uno de tus libros aparece la propaganda chilena en portada. Claro. Y entonces, pues siguió, por ejemplo, se me viene a la cabeza, por ejemplo, hubo una exposición muy importante en Sevilla en 1929, pues el producto que más destacaba en el pabellón chileno era el salitre, ¿no? Y un poco, según también, si miramos la historiografía, parece que en la Primera Guerra Mundial el salitre ya desaparece, ¿no?, de los productos que se exportan. No era la joya de la corona de antes, pero sigue teniendo pues, diferentes mercados, como en este caso el español. Perfecto. En otro plano, también el título dice tiempos convulsos. Si hay un área donde se aprecian los tiempos convulsos, es en política. O sea, la elección presidencial de Alessandri, golpe militar el 24, el 25, nueva constitución, la dictadura de Ibáñez el 27, la crisis o anarquía entre el 31 y el 32. O sea, realmente son tiempos convulsos desde el punto de vista político. Ese es el tema que trata Pablo Rubio. Pero eso está íntimamente ligado al texto que trabajo yo, que es el ejército y la política en Chile en esa época. Ahora, si tú lo miras, eso está también vinculado a lo que está pasando en el mundo. Crisis de las democracias parlamentarias, liberales, irrupción del populismo, el nacionalismo, los fascismos. ¿Cómo aprecia ese fenómeno en Chile? Claro, precisamente, Chile está conectado a lo que está pasando en el mundo en este momento y hoy, ¿no? y prácticamente siempre, ¿no? Es un caso aislado, ¿no? Siempre en la historiografía también ha visto Chile como una isla, ¿no? Un país aislado, pero todo lo contrario. Chile siempre ha estado abierto al mundo y ha recibido todas las influencias de todo tipo, y también en el caso ideológico, ¿no? Político. Y yo, precisamente también con este libro, quería romper también esa separación, ¿no?, que los historiadores en el año 25 fundamentalmente, ¿no?, separan como dos épocas. Yo quería ver un poco la continuidad. Claro, la continuidad, y no esa ruptura, ¿no?, sino ver un poco la continuidad y ver eso. Y precisamente lo que tú señalabas, la Primera Guerra Mundial marca precisamente el prestigio de las democracias a raíz de la guerra, ¿no? Y
se desarrollan diferentes propuestas, ¿no? Por un lado, con la Unión Soviética, ¿no? A raíz de la Revolución Rusa, pero también luego empiezan también los movimientos, podemos decir, de derecha, ¿no? Y el más pues, importante fue el de Mussolini, ¿no? En el caso italiano, que impacta tanto en Europa, pero también aquí, en Chile. Y de alguna manera, pues el primer gobierno de Ibáñez recoge esa influencia, tanto de Mussolini, como también el caso español de Primo de Rivera, ¿no? Que también es precisamente un año después, ¿no? Del caso de Mussolini, ¿no? Mussolini llega al poder en el año 22 y luego Primo de Rivera en el año 23. Y precisamente... los militares en Chile ven esos fenómenos como potencialmente imitables en el país. Claro, porque en el caso de Chile también se están organizando los movimientos también de izquierda, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, hay una propuesta también desde la derecha que ve con simpatía pues, esos regímenes que están surgiendo en Europa y de alguna manera, pues no vamos a decir que lo vamos a copiar 100%, pero sí tiene cierta, ¿no? Influencia y un poco se mira, ¿no? Hacia esos regímenes, ¿no? Que están surgiendo y se quieren implantar también aquí. Estamos conversando con Juan Luis Carrellán, Tiempos convulsos, Chile en el periodo entre guerras 1920-1940, libro publicado por Editorial Historia Chilena, es 2022. Una de las cosas, no diré curiosas, pero valiosas que tiene el libro, es que no se queda concentrado exclusivamente en el tema político. Hay un artículo de Franklin Coletti y de Cristian Garay que se refiere a la vida cotidiana y aparecen aspectos que a veces en la historia se miran como por arriba, de pasada. Pero, por ejemplo, esta es la época en que el tiempo libre, las vacaciones comienzan a tener un cierto valor. ¿Tú notas que efectivamente comienza a cambiar algo la vida cotidiana en Chile en esos años? Precisamente. Ya he señalado primero, ¿no? Que en cierto modo hay temas un poco clásicos, ¿no? Pero dentro de estos temas clásicos también se quería cubrir pues, otra faceta que no sea siempre, sobre todo la economía y la política, ¿no? Que es un poco lo que los ejes, ¿no? Por lo cual los historiadores pues, se fijan más. Queríamos un poco ampliar y precisamente en esta época pues, hay diferentes cambios sociales, ¿no? Como tú señalabas, precisamente a raíz, ¿no? De estos movimientos también de protesta, ¿no? Que podemos vincular a la izquierda, pues se aparecen, ¿no? Estos fenómenos, ¿no? Como puede ser también el tema de las vocaciones, ¿no? Del ocio, un poco del bienestar, ¿no? En general, de la sociedad, ¿no? También las empresas pues, quieren dar esos servicios, ¿no? A sus trabajadores, ¿no? Para, pues, en esta nueva etapa, ¿no? que está surgiendo ahora en la sociedad, ¿no? Aparecen también, ¿no? Se abre, no que no existiera antes, pero de alguna manera espectáculos, ¿no? Está apareciendo también el cine, ¿no? En esta época se va desarrollando, sobre todo ya en los años 30 más, ¿no? Entonces va viendo pues todos estos elementos que también pues van diferenciando, ¿no? Un poco la sociedad chilena, ¿no? de años atrás. A propósito del cine que mencionas, hay un artículo de Edna Ulloa en que ella se refiere a la prensa, pero tiene un acápite referido al cine mudo. Y es interesante el tema de la prensa porque se pasa de la prensa partisana, muy ideológica o doctrinaria del siglo XIX, a lo que se ha denominado la prensa moderna del siglo XX. Surge el diario El Mercurio de Santiago, ya existía en Valparaíso, el diario Ilustrado, que incorpora la fotografía, que es una tremenda novedad. Y por poner solo un tercer ejemplo, en 1931, con la caída de Ibáñez, surge el Vespertino La Segunda. Entonces, tenemos una época, como ilustra el artículo de Edna Ulloa, con un gran movimiento de prensa, de masificación de la prensa, pero también de modernización. Precisamente, hay también estos cambios, porque como tú decías, ¿no? Antes la prensa se tenía un poco a su público, ¿no? Y ahora pues no se trata simplemente de destinar una serie de información o noticias o mensajes a un determinado colectivo, sino que ya los diarios pues intentan abrirse a un público más amplio, ¿no? Y también hay una mirada también comercial, no solamente la idea de cubrir un poco gasto, ¿no? Para transmitir esa información a diferentes colectivos, ¿no? Sea el que fuera, sino pues eso,
ampliar esa información, ¿no? Un poco a la sociedad en general. Y también otro elemento bastante importante que también se empieza a desarrollar aquí es la radio, ¿no? Hablando también de los medios de comunicación. En esta época también se empieza también, y va a ser importante, ¿no? En cuanto que pues, es más inmediato, ¿no? También porque también había personas que no sabían tampoco leer, ¿no? Entonces, quiero decir, para comprar diarios. Entonces, la radio pues también va a penetrar, ¿no? En este caso en las casas, ¿no? A través de la radio. Me llamó la atención un tema que incorporaste en tu estudio considerando la realidad social chilena, que es el tema de la inmigración. Por un lado, tú incluyes el tema de la inmigración en el periodo entre guerras, en el capítulo de Enrique Fernández. Chile no es un país con altas tasas de inmigración como las que tienen, por ejemplo, Argentina en el mismo periodo, pero es un tema muy relevante en los últimos años. La razón que tuviste para incluirlo, ¿considera el momento actual de Chile o cómo lo evaluaste y cómo ves el proceso desde una perspectiva histórica? Claro, porque precisamente yo pienso que estos años es donde también hay una ruptura un poco, sobre todo desde la política del Estado, ¿no? Hasta prácticamente el siglo XIX el Estado promocionaba, ¿no? la llegada sobre todo de europeos, ¿no? Sobre todo pensaba en la colonización de espacios vacíos, ¿no? Y a partir de estos momentos, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, pues empiezan ya a ver pues, una idea de que un poco seleccionar más, no es que antes no se seleccionaba, antes también se quería un tipo, ¿no? de inmigrante, pero como venían poco, como tú señalabas, porque iban a otros destinos, como podía ser Brasil o podía ser Argentina, pues en el caso de Chile, pues aunque también había un ideal de inmigrante, no había tampoco un control, ¿no? exhaustivo, ¿no? de esa llegada de esos inmigrantes. Ahora sí, porque también como señalábamos, empiezan a organizarse también los movimientos, ¿no? llamados de izquierda, a raíz de la revolución también rusa, entonces no se quiere pues, a gente, ¿no? de esa también ideología, y aparte pues hay una selección más importante y se intenta de alguna manera parar un poco esa llegada, ¿no? de inmigrantes. Entonces la idea pues, era eso, ¿no? ver un poco pues, de esa perspectiva pues como una ruptura, ¿no? Un momento de un poco de ruptura en cuanto a esa llegada, ¿no? de la inmigración que había llegado, que a partir de ahora un poco desciende, ¿no? Porque el momento así álgido de las colonias más importantes fue precisamente en los años 20, cuando en este caso la más importante es la colonia española, ¿no? Si no recuerdo mal, el censo del año 20 eran cerca de 26.000 personas, ¿no? Las que contabilizaba el censo. Luego la italiana también era bastante importante, y la británica o la alemana fueron más importantes, sobre todo en el siglo XIX. Y ya luego, pues conforme va el siglo avanzando, ya las colonias europeas serán menos importantes numéricamente y serán, a partir de este momento, pues los países vecinos, ¿no? Los que de alguna manera vayan sus habitantes, ¿no? Llegando a Chile. Entonces, también un momento de ruptura y me parecía también oportuno pues, que hubiera aquí reflejado pues, ese estudio, ¿no? En el libro. Tengo dos preguntas que son editoriales o metodológicas. La primera, el libro me parece que está escrito en un doble sentido. Por un lado tienen investigación, pero no son papers como para revistas indexadas, sino que son artículos de difusión para que la gente interesada en la historia pueda leer con gusto, aprender y pasarlo bien y comprender el periodo entre guerras. Esa es la primera. Y la segunda, si tienes pensado continuar en esta línea, o sea, eventualmente el periodo 40-60, por nombrar un tiempo igual, o ya estás cambiando de áreas. Pues la verdad que cuando ya el libro, ¿no? se ha acabado y uno también reflexiona, ¿no? sobre el libro, la idea es un poco continuar, ¿no? Cronológicamente en el tiempo, pero últimamente también estoy pensando, no sé, ¿no? por dónde nos separará, ¿no? El futuro, pero
a lo mejor también incluir, hacer a lo mejor otro libro con otras temáticas que no estén aquí incluidos para completar más. Del mismo periodo. Del mismo periodo. Es una cosa, una reflexión que tampoco la tengo muy madura, pero que en los últimos semanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que uno, pues, coincidiendo con la Avenida Chile, ¿no? Y un poco mirando un poco el libro, reflexionando sobre el libro, pues, ya digo, cuando se terminó yo estaba pensando eso, en la continuación cronológica, pero ahora me he parado un poquito y no tengo tampoco si continuar cronológicamente o cubrir otras temáticas que a lo mejor el libro, como decía, que son temas más clásicos, pues incluir, ¿no? Para que haya un conjunto un poco más amplio. Perfecto. Y una última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, Juan Luis, que si nos puedes recomendar algún libro o qué libro estás leyendo, qué libro te ha llamado la atención, pero nosotros queremos crear con nuestro auditorio una comunidad de lectura, de gusto por los libros. Pues precisamente uno que empecé a leer, no lo he acabado totalmente, pero que me parece ¿no? Del presidente Juan Antonio Ríos, ¿no? Es como dice el título, un presidente olvidado, ¿no? La historiografía no le presta mucha atención, precisamente de los gobiernos radicales, los más conocidos es Aguirre Cerda, ¿no? Y luego González Videla. Y sin embargo, aquí en medio, ¿no? Queda Juan Antonio Ríos, un poco ahí, como decía el libro, olvidado, un poco relegado. Y me parece pues importante también la labor en este caso del autor, ¿no? De Milton Cortés, por rescatarlo y por darle, ¿no? La importancia que tiene, y también en una época, hablando también del contexto internacional, ¿no? Enlazando con el libro anterior, en un periodo también de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que también es importante, ¿no? Esa mirada, ¿no? También a lo internacional. Entonces está en un contexto pues bastante importante, ¿no? También la historia de Chile. Y como está ahí en medio, ¿no? De ese bocadillo de los presidentes, ¿no? De los partidos radicales, me parece pues importante, y a la audiencia pues se lo recomiendo. Perfecto. Milton Cortés, gran historiador, joven, participa en nuestro proyecto Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián, y se ha dedicado a los temas de relaciones internacionales, fundamentalmente. Una muy buena recomendación de Juan Luis Carrellán, nuestro invitado de hoy. Juan Antonio Ríos, el presidente olvidado. Y con esto damos por terminado nuestro programa. Te queremos agradecer, Juan Luis, esperamos tenerte pronto nuevamente en Chile, y también espero verte en España. Tú siempre organizas congresos muy interesantes por allá. Te agradezco haber participado, le deseamos éxito a Tiempos Convulsos, Chile en el periodo entre guerras 1920-1940, y veamos si el próximo libro es un complemento de este o una continuidad cronológica, pero esperamos tener pronto novedades. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Y nos vemos en nuestro próximo capítulo de Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.